Él es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él cuenta con una experiencia de 13 años en la docencia en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Igualmente, en esta misma universidad ha fungido desde hace 5 años como coordinador del Departamento de Anatomía Humana y Disecciones, y también realizó una maestría en neuroanatomía y neurología funcional en España. Y por último, es nuestro vicepresidente actual de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Doctor René, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Le agradezco enormemente su participación en este ciclo de clases y le cedo la palabra. Gracias a todos, buenas noches. Gracias por invitarme, doctor Barroso, doctor Arteaga, gracias a todos y pues bienvenidos y gracias por la atención de escucharme un ratito y de compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla para ver si estamos en el mismo tenor. ¿Se ve? Sí, doctor, ya vemos su presentación. Ok. Bueno, esta ocasión me tocó hablar de los trígonos del cuello y algunos espacios del mismo. Es un tema pues grande, largo, y vamos a intentar compartir con ustedes un poquito de lo que yo sé, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacer amena la clase. Bueno, pues hablaremos de la anatomía del cuello. Hablar de la anatomía del cuello y de la patología de es algo indudablemente complejo. Pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos somos los que complicamos la situación en cuanto a la patología de esta porción que se encuentra metida entre la cabeza y el tronco. Recordaba yo una frase de el presidente de la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello, y él decía que detrás de cada cirujano de cabeza y de cuello, había un destacado anatomista, ¿no? Me impresionó, me llamó la atención el mensaje, porque provenía de un cirujano y no de un anatomista. Pero la conclusión es que el cirujano, o que todos los cirujanos, en el nivel que sea, rotaron por su escuela para aprender anatomía. Dentro de un departamento donde seguramente utilizaron cadáveres, ¿no?, para poder accesar a ese conocimiento, ¿no? Y a mí me agrada porque es la materia que a mí me gusta. Entonces, revisemos entonces el cuello. El cuello es el área comprendida entre el tórax, la cabeza y las extremidades superiores. Es un punto de transición. Es un punto donde atraviesan muchas estructuras nerviosas, vasculares y viscerales. Nosotros conocemos que el cuello tiene límites, lo podemos constatar. Si nosotros vemos la imagen que se encuentra aquí, podemos verificar que hay un límite superior, marcado en este caso a la mitad del cuello, y un límite inferior que pasa sobre la cara superior de estas clavículas. El límite superior va por el borde horizontal de la mandíbula, llega a la rama ascendente de la misma, pasa por debajo del pabellón auricular y se dirige hacia la región occipital. Marca a este
a esta imagen cuadrangular para poder delimitar a ese cuello. Es importante el poder conocerlo porque nos marcan áreas específicas en esa imagen cuadrangular como las que ustedes ven aquí. Muchos trígonos que nos marca la anatomía y que nos van a llevar a encontrar diferentes estructuras anatómicas importantes. El cuello es el sitio con mayor densidad de órganos y tejidos del área corporal. Sí. La cirugía de cuello se considera una cirugía de alta complejidad, ¿vale? Que permite un adecuado tratamiento quirúrgico y la reducción de las complicaciones. Entonces, pues ya tenemos delimitado a este cuello. ¿Cuáles son sus límites inferiores? El borde superior del manubrio y la cara superior de ambas clavículas. Ese es su límite inferior. El superior ya lo mencionamos. En la parte posterior va a existir un límite también que va atravesando una línea horizontal de una articulación acromioclavicular a la otra, llegando a un punto medio, atravesando un punto medio que es la séptima vértebra cervical. A ese nivel se ubica ese límite posterior e inferior del cuello que también interviene en esa formación de este tubo que lleva importantes órganos. Ya lo tenemos. Veamos ahí. Vean, aquí tenemos el cuello visto de manera lateral. Encontramos estructuras musculares importantes. En este caso, estoy viendo una imagen donde puedo apreciar el músculo esternocleidomastoideo, que ya sabemos que su límite superior está adherido a la apófisis mastoides, a la línea nucal superior, y desciende para insertarse a nivel del esternón y también con una raíz inferior a nivel de la clavícula. En la parte posterior podemos visualizar el borde de ese músculo posterior que le corresponde al trapecio. Estos dos juegan un papel importante en la división de este cuello y nos marca la división en dos triángulos. Un triángulo anterior que está dividido por el músculo esternocleidomastoideo, que lo representa esta línea diagonal punteada y que me permite dividir a esta parte lateral del cuello en dos trígonos, en un trígono anterior y en un trígono posterior. Esta división me va a marcar el poder entender cómo están conformados estos espacios, porque a pesar de ser un trígono anterior y un trígono posterior, dentro de esos espacios existen todavía más espacios o más subdivisiones. Nosotros en esta imagen podemos accesar y visualizar que el cuello no es exclusivamente que llegue a la región de la mastoide, se extiende al área occipital que vemos en esta imagen. Y ahí están las dos porciones, el trígono anterior y el trígono posterior. Estos dos trígonos, el anterior y el posterior, tienen subdivisiones. Estas subdivisiones
nos marcan todavía espacios que tienen importancia porque se relacionan o son atravesados por estructuras importantes. Entonces, este trígono anterior va a tener la división, ¿sí?, en 4 porciones. Se va a subdividir en 4 triángulos. Y el trígono posterior también se va a subdividir en 2 triángulos. Entonces revisemos cómo es esta división o esta subdivisión para poder entender en dónde estamos. Aquí podemos ver esos trígonos que se encuentran relacionados con él tanto de la manera inferior como de la manera superior. Encontramos un músculo que va a dividir a uno de esos primeros triángulos, que es el dichoso músculo digástrico, que viene de la parte mastoidea y que se dirige hacia la foseta gástrica en la parte media, en la cara interna de la mandíbula. Hay un vientre posterior, hay un vientre anterior que atraviesa por una pequeña polea a nivel del hueso yoides y marca un primer triángulo. Por delante, por encima del hueso yoides, y de manera anterior encontramos un segundo triángulo. Existe otro músculo que viene también, está conformado por 2 porciones. Es el dichoso músculo homoyoideo. Viene del borde superior del omóplato y se dirige también hacia el hueso yoides. Tiene un vientre anterior, un vientre posterior, o algunos dicen superior y algunos dicen inferior. Y este vientre anterior o superior permite la división en el trígono anterior de otros 2 triángulos. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro. El primero es el trígono submandibular. El segundo es el trígono carotidio. El trígono muscular y el que falta es el trígono submentoniano. Y ahí están las 4 subdivisiones que se alcanzan a visualizar en este trígono anterior. La parte posterior o el trígono posterior también tiene 2 divisiones. Una que alcanza a dividir al trígono occipital y al trígono supraclavicular, divididos por el paso del vientre inferior o posterior del músculo homoyoideo. Entonces, el trígono anterior, el trígono posterior, tienen subdivisiones, el anterior con 4 triángulos, el posterior con 2, aunque los autores mencionan algunos otros triángulos que en el tras de la plática iremos comentando con ustedes para poderlos entender. Entonces, vean, es una imagen real, está bonita esta imagen, donde podemos ejemplificar al trígono submandibular, al trígono carotidio, al trígono muscular, al trígono occipital, al trígono supraclavicular y me faltaría el mentoniano. El submentoniano que no lo alcanzo a ver porque me estorba el músculo que se encuentra aquí, que sería el genioideo. Entonces ya tengo la división de estos triángulos que
estamos mencionando. Hablemos de ellos. El trígono submandibular o trígono digástrico presenta límites, presenta un piso suelo y presenta un contenido. Este trígono submandibular, o digástrico, este trígono presenta límites anteriores que lo forma el vientre anterior del músculo digástrico. Presenta un límite posterior que lo forma también el vientre posterior del mismo músculo digástrico. Y el límite superior lo va a ser el borde inferior de la mandíbula. Este es los límites que generan el espacio que estamos observando acá. ¿Quién forma el piso? ¿Quién forma el suelo de este trígono submandibular? Bueno, lo forman dos músculos. Este que alcanzamos a ver aquí, que es el músculo miloioideo, y el músculo hiogloso. Ese es el piso que forma propiamente el trígono submandibular, o que algunos le llaman submaxilar. Su contenido presenta a la glándula submandibular, ¿sí?, que se encuentra aquí, a la arteria y vena faciales en su porción cervical, algunos linfonodos submentonianos, es una cadena importantísima, y presenta también el paso del nervio hipogloso. Aquí lo podemos ver. Vean, aquí viene del asa cervical este nervio que está atravesando y que es el nervio hipogloso. Entonces ya tenemos ubicado el contenido de este triángulo submandibular. Existen otros triángulos que me atreví a poner la información, que es el trígono de Pirogov, o también llamado lingual. Hay otro trígono de Belle-Clark y otro que se conoce como de Farabeo. Son trígonos que ya no los toman en cuenta, y que bueno, sería interesante poder entender qué es lo que pasa con estos trígonos. Encontramos el trígono de Pirogov, el lingual. Es un espacio comprendido en esta porción. Su límite superior está formado por el nervio hipogloso. Su límite posterior está formado, ¿sí?, por el tendón del músculo digástrico. Y el anterior, el músculo miloioideo. Aquí no hay. Este es el de Pirogov, que por aquí anda igual. El de Farabeu, la vena yugular, el tiro faringo facial, tiro faringo facial, ¿sí?, por el nervio hipogloso y por la vena yugular interna. Trígono de Farabeu. Ok, ya está. Aquí tenemos al trígono de Belle-Clark, que está formado por el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí?, por el paso del nervio hipogloso y por el tiro que acabamos de mencionar. Se forma el trígono de Belle-Clark. Hablan de otro trígono
que se encuentra aquí, formado por el tendón, ¿sí? Esta pequeña polea del músculo digástrico, el nervio hipogloso que se forma y que forma el trígono de Pirogov. El trígono de Pirogov. Y entonces ya tenemos ubicados a estos trígonos que normalmente no los menciona. Ok, ya está. Ya está esta situación y nos vamos con el trígono submentoniano. Este trígono submentoniano también tiene límites, también tiene un suelo, también tiene un piso. Este trígono submentoniano, sus límites son los vientres anteriores de cada músculo digástrico. Aquí está. Y como límite inferior, el cuerpo del hueso yoides. ¿No? El piso, el suelo, está formado por el músculo miloioideo. Su contenido, ¿sí? Hay linfonodos submentonianos y el inicio de la vena yugular anterior. Aquí podemos ver el inicio de la vena yugular anterior en cada mitad que encontramos aquí. Este es el trígono submentoniano. Tenemos el trígono carotidio. Este es importantísimo también por las estructuras vasculares y nerviosas que tenemos por ahí. Este trígono carotidio, ¿sí?, tiene un contenido interesante que es la vena yugular, el tronco venoso tirofaringofacial, el nervio hipogloso, el seno carotidio, la arteria carótida común, así como las arterias interna y externa, el nervio vago, ¿sí?, y el nervio laríngeo superior. Este trígono está formado por el vientre posterior del músculo digástrico, dentro de sus límites, el músculo posterior del músculo digástrico, que estamos viendo aquí, el borde posterior del vientre anterior del homoyoideo, ¿sí?, y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su piso, el constrictor inferior de la faringe, el constrictor medio de la faringe, el músculo tiroideo y el músculo hiogloso, que nos permiten ver todo lo que ya mencioné: la vena yugular, ¿sí?, el nervio hipogloso, el seno carotidio, la arteria carótida, el nervio vago. Si ustedes pueden observar aquí y comparamos la imagen, podemos observar a las arterias que encontramos aquí y que son importantes, ¿sí? Aquí está la arteria lingual, que le encontramos aquí, al nervio hipogloso, y aquí está bajando, ¿sí? Y encontramos también a la arteria facial, que aquí viene, ¿no? Encontramos al nervio lingual, aquí está. Encontramos al nervio alveolar inferior, y aquí lo encontramos. A la arteria maxilar, que aquí está atravesando, ¿sí? Al proceso estiloideo, aquí lo encontramos también.
Es un trígono importante, en el cual nosotros vamos a encontrar numerosas estructuras vasculares y nerviosas. Ok, ya estamos ahí. El trígono muscular. Este trígono muscular está constituido, sus límites, tiene un límite anterior que es la línea media del cuello, un límite superior por el músculo homoyoideo que viene subiendo aquí, ¿sí? Un límite inferior por el músculo esternocleido mastoideo y forman propiamente este trígono muscular. ¿Quién forma el piso de este trígono muscular? El músculo esternoyoideo, que sube aquí, ¿sí? El músculo esternotiroideo, que aquí lo encontramos, ¿sí? Y el músculo tiroyoideo, que aquí lo encontramos también. Y ahí está el trígono muscular. Hay otro trígono que tampoco lo marcan y que se conoce como trígono de Sidelov. Es un espacio que se encuentra entre los fascículos esternal y clavicular del músculo esternocleido mastoideo. Esta estructura, ¿sí?, que se encuentra aquí, forma un espacio, un pequeño trígono, en el cual podemos palpar a la arteria carótida primitiva. Ahí podemos palpar a la arteria carótida primitiva. Ya está. Si nosotros continuamos con la explicación de los triángulos, le toca el turno al trígono posterior. Y ya mencionamos que este trígono posterior está subdividido en un trígono occipital y en un trígono supraclavicular. Aquí está marcado el trígono occipital, el trígono, ¿sí?, supraclavicular. ¿Cuáles son los límites de este trígono posterior? Bueno, su límite posterior está formado por el borde anterior del músculo trapecio. Su límite anterior, el borde posterior del músculo esternocleido mastoideo. Y su límite inferior por la cara superior de ambas clavículas. Es atravesado por el músculo homoyoideo en su vientre inferior o posterior, y este trígono occipital va a ser dividido en dos: en el trígono supraclavicular, ¿sí?, y en el trígono occipital. Es el occipital, es el supraclavicular. Los límites de este trígono, del trígono occipital, pues va a estar dado por el mismo borde anterior del trapecio, por el borde posterior del esternocleidomastoideo y por abajo el vientre del homoyoideo, ¿sí? Y tiene también un contenido, un piso, ¿no? Entonces ese trígono posterior se divide en dos, en esos dos trígonos que acabamos de mencionar, ¿sí? El trígono supraclavicular, que está formado también por el homoyoideo en la parte superior, el esternocleidomastoideo por delante y por abajo la clavícula, la cara superior
de la clavícula. Entonces, ¿qué contiene este trígono occipital? Por ahí pasa el nervio espinal que se vuelve satélite del músculo escapular. Entonces está relacionado por ahí con el paso del nervio espinal. Vean, ¿cuál es el piso? Pues aquí lo tenemos. Este es el trígono posterior. Este es el trígono occipital. Este es el trígono supraclavicular. Y si podemos observar, encontramos al músculo espléneo de la cabeza. Aquí encontramos al escapular o al elevador de la escápula. Encontramos también a los músculos escalenos que los encontramos aquí. ¿Sí? Aquí están los escalenos, aquí está el escaleno anterior. Ese es el piso, ¿sí?, del trígono occipital y es atravesado, ¿sí?, por el nervio dorsal escapular y está atravesado por el nervio torácico también. Entonces vean, aquí encontramos también parte del plexo braquial que viene atravesando en esta porción, ¿no? Entonces ya tenemos propiamente a este trígono occipital. El trígono supraclavicular, pues ya sabemos que los límites es el músculo moyoideo, la cara superior de la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo, y también encontramos el paso del escaleno anterior, ¿sí?, por ahí, y su porción pre y posescalénica. ¿Qué contenido tiene? Por ahí pasa la arteria subclavia en su porción escalénica y también el plexo braquial. Entonces ya tenemos por ahí especificado a esos dos trígonos que dividen al trígono posterior, en el cual encontramos al trígono occipital y al supraescapular. Entonces ya está esta cuestión de los trígonos que encontramos a nivel del cuello. Ya relacioné a los espacios, a sus pisos, a su contenido. Pero del cuello es importante porque hay compartimentos que se encuentran a nivel, cuando hacemos los cortes a nivel de ese tronco llamado cuello. Y tenemos que a mí me ha servido para verificar estos espacios del cuello. El cuello se divide en dos regiones por su relación con el hueso yoides, en una parte supra